Comienzo a nuestra tercera capacitación del módulo de concreto para no concreteros. Este módulo está enfocado a, como les decía hace un rato, estructurar algunos tips de manejo de concreto en obra. Mi objetivo, como hablaba ahora, es que cada uno de ustedes se lleve información nueva o recuerde información nueva para darle manejo a los proyectos de construcción que estamos desarrollando en el país. Voy a contarles un poco el contenido. Inicialmente vamos a recordar algunos conceptos básicos que hemos visto en el transcurso de las conferencias que ya se han dictado. Posterior a eso vamos a dar una mirada general a un esquema del proceso que se lleva a cabo desde la producción de concreto y de pronto un poco antes, y cómo podemos llevarlo a un proceso de curado adecuado para tener la estructura que estamos deseando o la estructura que se rayó desde el diseño estructural. Vamos a desarrollar en cada una de estas etapas del proceso la expectativa y la realidad de cada etapa. La podemos ver como el deber ser de cada etapa con algunos tips y cuáles son los problemas que más se presentan en dicha etapa. Vamos a hablar de algunos de los errores más comunes en este tipo de procesos que redundan en problemas de obra, cómo podemos evitarlos. Y al final vamos a abrir un espacio para algunas preguntas que se alcancen a hacer en el tiempo que tenemos destinado. Vamos a arrancar por recordar parte de la conferencia que nos dio el ingeniero Juan Carlos Acero, que es concreto en el argot popular de la industria, este material como una piedra líquida, una piedra artificial creada por el hombre y para el hombre, para que podamos construir las estructuras que hoy en día vemos. Un material que a través de uno de sus componentes, que es el material aglutinante, permite endurecer y lograr tener una piedra artificial que se permite calcar el detalle de una formaleta o de un molde que tengamos específico. Adicional a esto, se dosifica en un orden y con una proporción adecuada para poder lograr las características que queremos. Es el material más popular en la industria de la construcción. Este no es un concepto nuevo, un material versátil. Vemos cómo podemos hacer estructuras como las que estamos viendo en la fotografía, modulares que nos llevan a tener mobiliario con diferentes formas o diferentes disposiciones. Hoy en día es un material que trae otra propiedad a la mesa y es la apariencia y cómo a través de dar unos acabados sin materiales adicionales podemos lograr estructuras como las que estamos viendo en la foto. Y finalmente vemos también que a través del estudio y la tecnología que el ingeniero Miguel nos explicaba en la presentación de ayer, podemos llegar a hacer edificaciones como las que estamos viendo a costos razonables. Hace 50 años tal vez no era posible pensar en tener este tipo de estructuras. Hoy sí, a través de la tecnología, el conocimiento y el desarrollo de este material. Tengamos presente también que en la industria, cuando vamos a las obras o hacemos una capacitación de conceptos básicos de concreto, una de las palabras que más utilizamos para poder definirlo es su nobleza. Siempre hablamos de que el concreto es un material supremamente noble y a medida que empecemos a desarrollar cada uno de los procesos vamos a ver cómo esa nobleza del material nos ha permitido tener las estructuras que hoy en día tenemos, pero cómo a través de la tecnología podemos no aprovecharnos de esa nobleza y acostumbrarnos a los errores comunes que estamos cometiendo en la manipulación del mismo. Un poco del proporcionamiento de mezcla. El ingeniero Juan Carlos nos hablaba sobre este proporcionamiento básico. Los componentes generales de una mezcla de concreto se distribuyen en agregados gruesos que pueden participar cerca del 37%. Cada agregado tiene unas características especiales. Solamente en las fotografías estamos viendo un cambio de color por la fuente de material, pero cada uno tiene unos índices de alargamiento, de aplanamiento diferente,
una dureza diferente, una densidad y una absorción diferente que deben ser contempladas en el diseño de mezcla. Cuando hablamos del agregado fino, también conocer sus propiedades. Pongo el mismo ejemplo, tonalidades diferentes por fuentes de material diferente, cada una aportando propiedades diferentes a la reología del concreto. El agua, pues agua potable preferiblemente para su uso, indispensable para la hidratación de la partícula de cemento, ayuda a la lubricación de la mezcla y entre menos usemos este material, solamente la cantidad necesaria, vamos a tener mejores propiedades del concreto. El cemento, el material aglutinante, sin este material no podríamos unir la mezcla y convertir esta piedra en una piedra artificial con la forma que deseamos. El cemento, como ustedes lo ven en la fotografía, dependiendo de la fuente y de la adición que utilicemos, tiene unas características diferentes. Si bien el cemento cumple una norma que está establecida, que todos los cementerios la cumplen, cada cemento tiene su identidad, por ponerle una palabra que todos podamos reconocer. Y esa identidad no va solamente en el color, va en los tiempos de fraguado, iniciales y finales, va en su finura, va en el desarrollo de la resistencia iniciales tempranas y edades finales, que si bien cumplen norma, este material, dependiendo de la fuente, tiene sus propias características. Aditivos, siempre los aditivos, y hoy en día con mayor frecuencia, son indispensables para poder hacer un producto a la medida. Existen diferentes tecnologías. El ingeniero Miguel ayer se extendió bastante en el desarrollo de este tema, por lo que simplemente lo voy a dejar aquí como una participación aproximada del 1% y es indispensable para poder producir los concretos que hoy en día estamos fabricando. Y un contenido de aire en una mezcla convencional máximo del 3% que se debe contemplar por los vacíos que se incluyen dentro de la mezcla. Recordando también tipos de concreto, el ingeniero Miguel también nos tocaba algún tema, de acuerdo a las características de una mezcla de concreto. Aquí lo vamos a ver desde el uso que tenemos o desde la especificación de una estructura. Cuando nosotros hablamos de los tipos de cimentación, tenemos tipos de cimentación donde vamos a trabajar pilotajes con sistemas tornillo, y tenemos otro tipo de cimentación que se puede desarrollar a través de placas flotantes. Cada una de las características de mezcla es diferente. El sistema tornillo necesita una mezcla con una fluidez muy alta, con un tiempo de trabajabilidad bastante extenso por las características de colocación. Muy seguramente nos enfrentamos a niveles freáticos importantes, por lo que la lavabilidad de la mezcla debe ser diferente a la que se contempla en una placa flotante, y todo lo contrario, pues en menor, las características pueden ser de un concreto con consideraciones básicas. Es diferente fundir, siendo la misma placa, con la misma resistencia, es diferente fundir un concreto a nivel de piso para placa o fundir un concreto en una edificación, la placa del sexto piso, porque las consideraciones son diferentes. Así como tengo consideraciones diferentes para desarrollar un diseño de mezcla, las consideraciones de colocación deben tenerse en cuenta. Para columnas de la misma manera, son elementos más esbeltos. Si bien busco los mismos 3.000, 4.000 PSI, las características en el tamaño máximo del material, la altura de colocación, el tipo de compactación, marcan una característica fundamental de estos elementos. Y aquí en columnas y placas no hemos tocado todavía nuevos sistemas, y son los sistemas industrializados, que tienen una especificación totalmente diferente y una logística totalmente diferente en el trabajo del concreto. Tanques de almacenamiento, los tanques de almacenamiento pueden almacenar agua potable, pueden almacenar agua residual temporalmente, y dependiendo de esas especificaciones también tengo que empezar a estructurar mi logística y mi diseño de mezcla.
tipo de premio, porque ya me establece una relación ojo-cemento máxima que debo cumplir por la densidad del acero de refuerzo, dependiendo de la presión que vaya a tener el elemento, entre otras consideraciones. Pasamos al mundo del prefabricado, y en el mundo del prefabricado es algo totalmente diferente. No tengo tiempo de dejar la formaleta 3, 4 días, 6 días para poder desencofrar la estructura. Son desencofres que se hacen de un día para otro, en horas, para darle rotación a la formaleta, y el concreto debe estar en las condiciones óptimas para que el molde se pueda retirar. Allí también las especificaciones. Y en pisos industriales, estamos en conceptos más robustos, indicadores de planicidad del elemento, que no la tiene en cuenta, un reforzamiento diferente, un tipo de acabado superficial diferente, y hoy en día pues hablamos de consideraciones de contracción, donde hay tecnologías que se trabajan simultáneamente con todos los pero ¿qué tienen en común? Definitivamente hay algo en común entre todos estos tipos de concreto. Primero, que el material fundamental es concreto. Tal vez esa es todo requiere una logística especial. Es decir, no puedo simplemente decir, mañana voy a fundir una placa y no considerar todo el antes y el después que requiere tener una placa con las condiciones óptimas estructurales. Y todas requieren un conocimiento especializado. Entremos en materia, pasemos ya recordamos todos esos temas importantes que nos van a ayudar a entender un poco más lo que viene en esta conferencia, y entrando en materia, pero arrancar por un esquema básico del paso a paso que debemos seguir para hacer la colocación de un concreto y el manejo de un concreto en obra adecuado. Voy a arrancar el proceso desde el antes de que el concreto llegue a obra. Entonces vamos a hablar de qué pasa en la planta de producción, vamos a ver qué verificación se debe hacer en planta, vamos a hablar del transporte del concreto, un tema súper importante desde la especificación de la mezcla. Llegamos a un momento súper importante, vamos a hablar de esa entrega y la verificación de propiedades cuando ya estamos en obra. Entonces a partir de aquí arranca un proceso supremamente importante en la manipulación del concreto. Vamos a hablar de pasos que se deben hacer antes de, y es esa planeación de la fundida desde la obra. Vamos a continuar caminando en este recorrido, en este paso a paso básico, encontrando cómo debo hacer el transporte adecuado al elemento, qué consideraciones debo tener en cuenta, cómo debo compactar el concreto, cuál es ese proceso de acabado y qué consideraciones se tienen en cuenta. Finalmente vamos a hablar de curado del concreto. Los invito de una vez a la conferencia que tenemos el día de mañana con el ingeniero Juan Carlos Acero. Vamos a hablar al detalle de lo que es curado del concreto. Entonces, hoy vamos a esbozar lo que hay que tener en cuenta y los esperamos mañana en esta siguiente conferencia. Para llegar juntos a una meta, para que todos salgamos naturalmente es adecuado, y en caso de ser una edificación podemos habitarla sin ningún problema. Aquí quiero hacer una reflexión que me parece súper importante. Si yo voy al desierto y tengo la opción de irme en un pony y tengo la opción de irme en un camello, pues tengo que escoger el vehículo adecuado que no me va a dejar tirada en el camino, que me va a permitir atravesar el desierto sin tener ningún inconveniente. Eso es parte de este proceso que estamos ilustrando acá. En cada etapa del proceso, escojo cuál es ese pony o ese camello que necesito para atravesar este proceso de forma adecuada. Bueno, hay un paso antes, a partir de aquí
empiezan a surgir muchos movimientos dentro del desarrollo de cada etapa, y es que todo arranca por una negociación. Una negociación de qué necesitamos definir, pues qué debe contener ese concreto, qué voy a tener en cuenta en el diseño de mezcla que me sirva para el elemento estructural que voy a fundir, para que mi edificación no vaya a tener ningún inconveniente. Y esta negociación inicia del cliente sobre la necesidad que tiene ese concreto. El cliente debe conocer ya sea el maestro de obra, porque es el líder de la construcción, o el ingeniero residente o el constructor, deben tener claro qué esperan de ese concreto para la construcción que se va a realizar. Y otro actor súper importante es el productor de concreto. Es claro que el productor de concreto, por esa especialidad que tiene sobre el diseño de mezcla, investiga bastante en temas de tecnología y allí pues puede aterrizar las necesidades del cliente en especificaciones técnicas del concreto. Las especificaciones técnicas que deberían negociarse, y ese es el deber ser, redundan en especificaciones de durabilidad que hoy en día están establecidas en la NSR 10 para nosotros, especificaciones de temperatura máxima que puede tener el concreto a la llegada de la obra, el tipo de colocación, el tipo de colocación va a ser directo, en torre grúa, en autobomba, debe considerarse para que el diseño de mezcla se ajuste a esa condición, la altura de colocación, si hay niveles freáticos o no, cuál es el tamaño máximo que está determinado de acuerdo a la esbeltez del elemento y a la densidad de cero refuerzo, y una especificación de relación agua-material cementante, cuáles son esas especificaciones de fraguado inicial y fraguado final que necesitan, dependiendo del tipo de estructura. ¿Es un concreto arquitectónico? ¿Para qué debo considerar este tema? ¿O qué tipo de concreto es o qué tipo de estructura voy a fundir? La edad de cumplimiento es un concreto que se va a desincorporar muy rápidamente y necesita el desarrollo de resistencias a edades tempranas, o todo lo contrario, necesita el desarrollo de resistencias a edades posteriores. Resistencia a la compresión o a la flexión, distancia de bombeo, fundamental. El asentamiento del concreto, el contenido de aire incluido, en caso de que haya alguna especificación, el contenido mínimo de cemento. Bueno, aquí me sale otro, el peso unitario máximo y mínimo, porque también tenemos estructuras donde hoy en día debemos tener concretos muy densos, con un peso específico ya determinado, concretos muy livianos. ¿Y cuál es la realidad a la que nos encontramos en las obras? Pues importante para la obra especificar asentamiento, resistencia. Estas son las dos propiedades que se tienen en cuenta en la mayoría de proyectos, desconociendo todo el pool que acabamos de ver, que permiten aterrizar una mezcla de concreto customizada, diseñada a la medida para una estructura que es diferente en cada una de sus etapas. Entonces aquí estructuras especiales, no estamos aprovechando o nos estamos aprovechando de esa nobleza del concreto y con especificaciones de carácter masivo hacemos manipulaciones del concreto y nos acostumbramos a hacer siempre la reparación del hormigoneo que se presentó o acostumbramos a hacer la reparación de una escamación que se evidencia como parte de una patología de un manejo inadecuado del concreto o una especificación inadecuada del concreto. Aquí probablemente estamos fallando por falta de conocimiento en esas nuevas tecnologías, en las especificaciones, posiblemente no siempre están a la mano de la persona que toma la decisión de ir a comprar el concreto. Lo que los invito a todos, no tengamos secretos, preguntemos, pongamos todo sobre la mesa. Nos va a permitir
tener menos problemas en obra, tener menos costos de reparación, porque en esa primera negociación, en ese primer acercamiento, no aterricé todas mis necesidades del proyecto. Vamos a entrar en materia, vamos a arrancar por ese proceso productivo. Voy a hacerlo muy rápido, porque quiero concentrarme en el momento en el que concluyo. El proceso arranca desde estructurar todas esas necesidades del cliente en especificaciones del concreto y en desarrollar un diseño de mezcla especial para ese cliente. Especial, una evaluación a nivel de laboratorio de los materiales, se hacen mezclas de concreto en volúmenes pequeños. La norma dice que hacer una repetibilidad de esa mezcla para garantizar que el desempeño es el que estamos esperando. Se hace una prueba industrial y está listo el proyecto, está listo el concreto. ¿Qué pasa? La mayoría de concreteras cuentan con fórmulas que ya han sido probadas y validadas y ya han pasado por este proceso. Yo puedo contarles que por experiencia manejando concreteras tenemos clientes que la cantidad mínima de diseños de mezcla son 200 hasta 700, 800 diseños de mezcla, que hace parte de un portafolio para suplir las diferentes necesidades de las constructoras. Entonces, no siempre tenemos que hablar del 3000 convencional o el 3000 fluido o el 3000 convencional, 3000 fluido. Hay consideraciones adicionales a tener en cuenta. A contarles rápidamente, una recepción de materias primas, se hace una verificación y una toma de muestras de retención tanto para calidad como una verificación del volumen o el peso del material solicitado. Aquí entra el proceso de almacenamiento y se define cuál es el proceso de almacenamiento correcto para cada una de estas materias primas. Para el caso del cemento se requieren silos totalmente herméticos. Ustedes saben que si el cemento se hidrata, a partir de esa hidratación pues ya empiezo a perder las propiedades que necesito para la producción de concreto. Entonces el sistema de almacenamiento es fundamental. Las plantas tienen un software de dosificación, allí se almacenan las recetas y es el sistema por el cual hacemos toda la dosificación del material, ya sea a un sistema de premezclado o a un carro que va a generar este. Se hace en cada una de estas materias primas con sistemas idóneos. El correcto proceso de mezclado del material, como les cuento, dependiendo, es una planta mezcladora, pues tiene un sistema de mezclado previo que dosifica el material con una homogenización diferente, que trabajo con plantas dosificadoras, donde requiero equipos de mezclado, equipos, sí, mezcladores, camiones mezcladores, para que hagan esta tarea. El tiempo de mezclado va a depender no solamente de la característica de la mezcla, depende del volumen del batch, del tipo de concreto, el tipo de olla mezcladora que tengamos. Una vez garantizo que el concreto, después de ese proceso de mezclado, cumple con todas las propiedades, ya puedo pasar, está homogéneo, perdón, ya puedo pasar a la próxima etapa, que es la etapa de control de calidad. Y en esta etapa me voy a devolver a ese checklist que acordé con mi cliente, hablando, se acuerda una lista de chequeo de esas propiedades y esas propiedades deben ser validadas. Se acuerda en concreto cuando ya está listo, se hace una validación del asentamiento, de esa fluidez que necesito de salida del viaje, importante, como les digo, garantizar que el concreto está en la condición para poder ser medido. Se hace una verificación de la temperatura del concreto a la salida, se toman muestras, se almacenan y se llevan a cabo todos los ensayos que sean necesarios y que se hayan acordado en esa negociación. No todas las concreteras tienen un laboratorio robusto en ensayos, por lo que hoy en día se desarrollan alianzas con los laboratorios externos para poder hacer la confirmación de estas propiedades. La norma establece
La NTC 3318 establece esa frecuencia de muestreo que se debe hacer en planta, y aquí ya podemos decir que confirmando las propiedades antes de salir el concreto de la planta, ya estamos listos para emprender el viaje. Arranca la cuenta regresiva. Estamos en el punto cero y el concreto sale para la obra. Antes de salir para la obra y después de verificar estas propiedades, el concreto se hace una verificación. Muchas plantas cuentan con una verificación volumétrica por peso para confirmar el volumen del concreto a través de masas unitarias. Se pone un sello de seguridad para evitar la manipulación del concreto. Los sellos de seguridad bloquean la posibilidad de hacer alguna adición de algún material o la salida del mismo para garantizar el volumen. La NTC 3318 establece los ensayos básicos que debo realizar periódicamente para que este camión mezclador o dosificador cumpla con la homogeneidad de mezcla en los diferentes puntos del batch de concreto. Todas las concreteras deben llevar a cabo estos ensayos. Si estoy trabajando con una concretera seria, idónea, que tiene estos procesos, puedo estar tranquilo de que el concreto, desde el comienzo hasta el final, tiene las mismas propiedades. Súper importante, si no puedo tener un conductor que transporta agregado, no es competente, si no le doy la formación adecuada para hacer transporte del concreto. Transporte de concreto requiere una especialización adicional, y aquí pongo un punto que voy a resaltar en cada una de estas etapas, y la formación de personal competente para poder garantizar el éxito de cada proceso. Y aquí llega el momento de verdad. Entonces, planeamos la fiesta para nuestro hijo y estuvimos trabajando en conseguir la torta que más le gusta, en invitar a todos sus amigos, todo sin que él se enterara. Él nos fue dando tips en el camino y ya está lista la fiesta. El momento de verdad en este caso, en este ejemplo que les estoy poniendo, es cuando abrimos la puerta, entra nuestro hijo y todos podemos decirle feliz cumpleaños al tiempo. Más o menos esto pasa en este momento de verdad que tenemos entre el cliente y el proveedor, donde preparamos toda una estructura logística de estudio de materiales y demás para tener un concreto hecho a la medida que suple las necesidades del cliente. Cuando llegamos a la obra, le da el visto bueno y decide el ingreso a la obra para descargar el material. ¿Cuál es la expectativa? Bueno, la expectativa es tener una persona idónea que conozca qué material solicitamos, que a través de esa remisión de entrega podamos verificar que el tipo de concreto que solicitamos es el que nos está llegando. No hay ningún problema logístico. Debemos verificar las propiedades del concreto, entonces debemos contar con las condiciones de laboratorio óptimas, el lugar adecuado, los elementos para hacer la medición de estas propiedades disponibles. La persona competente, ojalá certificada por la CI, que maneje estos ensayos y nos pueda dar el criterio de aceptación y rechazo de la mezcla. Debo verificar también el volumen o la cantidad de concreto solicitada. Además, un tema súper importante, la hora de llegada del concreto, porque a partir de esa hora de llegada empezamos a definir quién tiene la responsabilidad sobre la calidad de ese material, qué servicios adicionales se contrataron allí, si se tuvo en cuenta un sistema de vibrado, un sistema de colocación, para que pueda ser validado y le den la aceptación al ingreso. Pero ¿qué pasa en realidad? Y no en todos los casos, insisto, son casos extremos que quiero traer para que todos seamos conscientes de la importancia de hacer los procesos bien. El personal que recibe es el guarda de seguridad que tiene el proyecto. Pues el guarda de seguridad no tiene mucho conocimiento sobre
cuáles fueron esas especificaciones, para qué estructura es. Pienso que tiene conocimiento de qué es concreto, pero no el detalle del material que se está entregando. O muchas veces el ingeniero residente que hizo la programación de la fundida tuvo que entrar a alguna reunión, no se planea que haya un backup que tenga toda la información y pueda tomar la decisión de aceptación y rechazo, y mandan a un auxiliar, un ayudante, a un maestro que no entienda al 100% la responsabilidad de garantizar que esas propiedades negociadas sean las que están llegando al proyecto. Contamos con equipos insuficientes, entonces exigimos asentamiento del concreto, 5 pulgadas más o menos una, y tomamos la decisión de la fluidez del concreto por el sonido que tiene la olla o por las revoluciones que marca el reloj o porque descargamos parte del concreto en la carretilla y moviendo la cuchara en la carretilla decimos que eso está de 4, 5, 6 pulgadas. Son criterios que no son aceptados para poder habilitar el descargue de material. O se presentan problemas logísticos, y estos problemas logísticos no se avisan a tiempo a la concretera, y ya el concreto, una vez el cemento esté hidratado, ya sabemos que no hay nada que hacer para devolver la hidratación. Entonces el calor de hidratación empieza a ganarse y ya hay que definir dónde vamos a descargar ese material. Vamos a pasar a la siguiente etapa. ¿Cómo voy a llevar este material al elemento? Entonces ya hice toda la comprobación de propiedades, el concreto cumple, entra el concreto al descargue, y ahora ¿cómo lo voy a llevar al elemento? Aquí que es importante tener en cuenta la geometría del elemento que se va a fundir y el tamaño, pues define el sistema de colocación. Donde las herramientas, los equipos que necesito para llevar el concreto al elemento, el sistema de transporte y el personal trabajan de forma tal que cada uno conoce su tarea para que llevar Estamos trabajando como una orquesta en alta sincronía. ¿Qué pasa si el, el músico no alista su violín para poder tocar en una orquesta? ¿O qué pasa si el saxofón no hace el mantenimiento adecuado de su instrumento para poder hacer parte de la orquesta y sonar de forma agradable? Que cuando entran en vivo vamos a tener algunos inconvenientes. ¿Qué pasa si no hicimos ese mantenimiento previo, o si no tuvimos en cuenta esas etapas, o si no nos capacitamos para poder tocar ese instrumento? Pues vamos a desentonar, y ese desentonar en un proceso constructivo y en esta etapa de transporte del concreto va a generar inconvenientes bastante costosos. Veamos un poco de los sistemas de colocación que existen dentro de la obra. El objetivo es movilizar el concreto desde el lugar hasta el embargo. El sistema seleccionado muchas veces no es el idóneo para la labor. Debemos tener en cuenta seleccionar los diferentes sistemas que tenemos ilustrados acá. La NCR10, el sistema de descargue que vayamos a utilizar debe cumplir con la garantía de que el concreto no se va a segregar después de pasar por ese tránsito, que el concreto que el sistema debe garantizar la velocidad suficiente para llevar el concreto, todo el concreto al elemento, garantizando las propiedades del estado plástico, y que no vamos a tener pérdida de pasta
que influye en la calidad del material. Si esas tres condiciones no se cumplen en algún momento de la selección del material para el tipo de elemento que vamos a fundir, no está aprobado para esta actividad. Podemos hacer una primera clasificación de estos sistemas de acuerdo al nivel de fundida que, tengamos en la obra. Tenemos fundidas por debajo del nivel 0. Pensaríamos que los sistemas para este tipo de colocación son canelones, torregrúas, en algunos casos puede funcionar si tengo áreas de trabajo que me lo permitan, o bandas transportadoras para llegar al elemento. Cuando hacemos descargue de nivel 0, el descargue directo es el más utilizado, siempre que no tengo obstáculos en el tránsito de la mixer para llegar al sitio de descargue. Carretillas, cuando sí tengo ese tipo de problemas y necesito llevar el concreto, puedo usar carretillas y está aprobado también. Torregrúas en algunos casos se usan, o bombas estacionarias, autobombas que funcionan como parte de estos sistemas. Y por encima del nivel 0, pues los más idóneos son la torre grúa y sistemas de bombeo o malacates, ya sean bombeo, autobombas o bombas estacionarias. Hablando un poco de cada uno de estos sistemas. El sistema directo es un sistema que requiere la menor cantidad de personas disponibles para la logística del descargue, casi un descargue sin intermediarios. Pues que la superficie de descargue del concreto sea adecuada, que tenga la condición de saturación y de compactación óptima para que no vaya a tener problemas el concreto, ya sea de fisuración, de fraguados diferenciales, problemas de acabado, porque tenemos condiciones diferentes en estado fresco. Debemos tener presente que al seleccionar este tipo de descargue directo, debemos garantizar la integridad de la formaleta y de la armadura. Muchas veces tenemos proyectos donde el descargue directo es aprobado, pero la zona de acceso para la mixer es muy reducida y logramos afectar la integridad de la formaleta. Aquí ya estamos generando un problema en el elemento. O ahora pasa con menos frecuencia porque estamos usando tecnología para reemplazar la malla electrosoldada, pero no hay conocimiento en la importancia de mantener los aislamientos de la malla electrosoldada para que tenga su función o cumpla su función, y pasamos la mixer por encima de la malla electrosoldada, no cuidamos las panelitas que se ponen con un objetivo específico, y aquí ya estamos generando problemas estructurales bastante graves. Entonces, un sistema de descargue muy económico, de fácil uso, poca manipulación. La única persona que lo manipula es el operador de mixer, que mueve las canales, y el único elemento que necesito son las canales para generar la extensión al punto del descargue y colocar el material a una menor altura. Sistema por carretilla, bueno, también se utiliza bastante, idóneo para algunos tipos de descargue, no muy utilizado en concreto arquitectónico, por la manipulación que se tiene de una carretilla a otra, o en el sistema logístico. Es un sistema de descargue que toma más tiempo, tiene tiempos más extensos que el sistema directo. Es un sistema que funciona en la mayoría de los casos para descargar concreto al mismo nivel. Elementos de acceso para la captación directa, solamente se hace indispensable contar con herramientas suficientes para el descargue, no solamente con una o dos carretillas disponibles, porque empezamos a afectar ese proceso logístico. La torre grúa ya entra a jugar un papel importante dentro de un descargue con un poco más de tecnología. Es un sistema de transporte que requiere una logística mucho más estructurada. Es claro que si vamos a contemplar el descargue por torre, sistema
para que no vayamos a tener inconvenientes posteriores. Si yo no contemplo que requiere hacer la instalación de un equipo de este tipo, no voy a poder contemplarlo posterior a ello. El tiempo de descargue es más extenso, entonces las características de mi mezcla deben empezar a ajustarse a eso. La disponibilidad de baldes se hace fundamental porque dependiendo del número de baldes puedo ir avanzando en procesos paralelos de descargue de material. La mano de obra que requiero es mucho mayor a la que requiere un descargue directo, porque necesito personal idóneo que sepa manipular el balde en el punto cero y personal idóneo que sepa manipular el balde en el punto de descargue del material. Un tema súper importante, si nosotros contamos con baldes, puede ser un sistema de control volumétrico que tenga ahora. Conozco el volumen de cada elemento y tengo personas registrando cuántos. Tema bastante utilizado. Lo importante es contemplar que las características de la mezcla en términos de manejabilidad, de trabajabilidad, deben ser contempladas como una propiedad adicional. Pasamos a tecnología que en Colombia existe desde hace mucho tiempo. Existen dos tipos de sistemas de bombeo. El sistema de bombeo a través de bombas estacionarias. Estas bombas estacionarias se utilizan en la mayoría de bombeos que se pueden ver acá en Colombia. Estas bombas, hablando un poco de calidad del concreto y el proceso logístico, pues requieren una planeación mucho mayor. Debo contemplar que la instalación de la tubería debe hacerse desde el día anterior, porque pues, son tubos que están de forma fija y se deben fijar de alguna forma la estructura por temas de seguridad. Puedo prever alguna posible fuga por una instalación rápida que toque hacer. Pues, un día anterior sé que la instalación de la tubería va a quedar hecha mucho mejor. Debo contemplar, hablando del diseño de mezcla, la longitud vertical, la longitud horizontal, el número de codos que requiero para poder llevar el concreto al punto de descargue. ¿Por qué debo contemplarlo? Porque a medida que tengo mayor longitud de tubería, horizontal o vertical o codos, la fricción aumenta de la mezcla con el sistema de colocación. Y al aumentar la fricción, mi diseño de mezcla debe ser especial. En algunos casos tenemos extensión de tubería en horizontal y son 200 metros en horizontal y contemplo un diseño de mezcla convencional para poder ser bombeado al punto de descarga. Ahí empiezan los errores y los problemas y los taponamientos de las bombas. La autobomba, pues un sistema, el sistema tal vez más avanzado que tenemos en este momento disponible. La autobomba pues no requiere una logística muy robusta. La logística más importante es poder determinar el punto donde la autobomba va a hacer su posicionamiento, su colocación, que tenga la capacidad portante para que la bomba no vaya a tener ningún hundimiento y tengamos un problema de seguridad industrial. Trabaja en altura perfectamente. Debo tener en cuenta también en términos de seguridad industrial, redes eléctricas que tengan el perímetro, porque estas, al ser un material conductor, puedo generar una descarga eléctrica si estoy muy cerca a esta red. En seguridad industrial también debo contemplar el personal idóneo que manipule el punto de descargue, este punto que voy a marcar con la flecha, porque este punto de descargue o moco pues tiene una fuerza tal cada vez que se hace un bombeo que puede lanzar a una persona y generar un accidente. Entonces hasta la logística de descarga en el punto en que les estoy marcando se hace importante para evitar problemas de seguridad industrial, accidentes que pueden retrasar la obra. La idoneidad del equipo de colocación, pues debemos garantizar que la tubería que está allí ilustrada no cuenta con pegas, que ha sido trabajada de forma adecuada para no tener ningún inconveniente o retraso al momento en que el concreto entre en contacto con este material.
¿Qué pasa en la vida real? No tenemos en cuenta lo que hablábamos hace un rato, una mezcla con las condiciones necesarias para poder atravesar toda la longitud de tubería, entonces generan taponamientos que retrasan la obra, que no pueden garantizar la velocidad de descargue. Trabajamos el descargue del material con carretillas de estas características, que pueden estar rotas, la llanta pinchada, y pues van directo a la fuga de pasta o a demoras en el proceso de colocación, o como les ilustraba ahorita, pues manipulación inadecuada de los equipos que redunda en accidentes. Así que es importante tener tecnología para trabajar esta etapa del proceso. ¿Cómo llevo el elemento a la mezcla? Tecnología desde el diseño de mezcla correcto para cada sistema de colocación. Ya existen materiales de purga que son necesarios en los sistemas de bombeo para hacer lubricación de tubería, que reemplazan la mezcla de cemento, arena y agua que se hace previamente y van en pro de darle mayor durabilidad a los sistemas de bombeo y el sistema mismo que utiliza. Allí veo tecnología cada esta etapa, que ya es la compactación. Perdóname, vamos a hablar un poco de esos tips de vaciada del concreto. Y estos tips de vaciada del concreto son un resumen de algunos temas que estábamos hablando ahorita. Primero, tengo que tener una superficie húmeda, lo suficiente, sin excesos, para que el concreto o la superficie no vaya a robarle la hidratación a la mezcla. Si estoy hablando de elementos verticales, el sistema de humectación es un desmoldante idóneo para el tipo de formaleta, para el tipo de acabado que estoy buscando. Cuando hablo de superficies horizontales, entonces ya nos volvemos a la CI 360 para poder conocer un poco sobre este tema, que el espacio, el área de vaciado esté libre de materia orgánica, de material suelto, por maletas en condiciones idóneas de limpieza es fundamental para este proceso. Las superficies a vaciar cuando son inclinadas, los constructores tienen más experiencia en este tema, se debe hacer de abajo hacia arriba para evitar la pérdida de pasta por movimiento del material. Cuando se hacen superficies horizontales, lo ideal es fundir el punto más lejano hasta el punto más cercano. Tener en cuenta que en superficies horizontales no debo hacer acumulación de concreto por pilas o montones, porque esto es una mala práctica que hoy en día todavía la vemos en los proyectos. Al momento de arrastrar el concreto, podemos generar una mínima segregación que afecta la calidad del concreto, porque tenemos pérdida de pasta. Debemos planear las juntas de construcción y tener en cuenta que un concreto que ya inició su proceso de fraguado o está contaminado, nunca debe llegar a la estructura, y por eso el proceso logístico se hace importante. Sabemos que una vez inicia el fraguado inicial, arranca el desarrollo de calores de hidratación y ahí el tiempo de colocación que tenemos es mínimo. Un tip súper importante: la altura máxima de colocación o descarga del concreto debe ser de 1,20 metros. Ahora sí pasamos a la otra etapa del proceso, y es la etapa de compactación. Esta etapa tiene un propósito principal, es eliminar la eliminación por algún medio, por alguna herramienta que utilice para compactar el material, para compactar densas, porque tienen características de durabilidad del concreto superiores, además de un concreto con mejor calidad que si no realizara un proceso de compactación adecuado. Cuando hablamos de acomodación de materiales, aquí quiero hacer un asterisco importante, y la acomodación de materiales no se refiere a hacer el arrastre del material para eh, repartir el concreto en el elemento que estoy fundiendo. La acomodación de materiales se refiere a la estructura
estructura del concreto, la estructura de la matriz de concreto, cómo a través del vibrado garantizo que el concreto tiene menos vacíos y la distribución es óptima para la. En este caso, vibradores. La, algunas características del aire atrapado para que lo podamos identificar. Irregulares, de tamaños, fácilmente perceptibles, como lo podemos ver en la fotografía que tenemos en esta diapositiva. Estas son características típicas de aire atrapado naturalmente. Y aquí pasamos a entender un poco unos tips de conciencia sobre este proceso. Y estos tips de conciencia nos llevan a un concreto con mayor contenido de vacíos, es un concreto que tiene una mayor permeabilidad, por consiguiente una menor durabilidad. No es el objetivo mismo trabajar con material. Cuando tengo un contenido de vacíos alto, la diferencia concreto al hacer el esfuerzo, esta es una de las posibilidades para trabajar con estos materiales. Al tener este problema de herencia, puedo empezar a interpretar y daños que no esperamos en nuestras estructuras porque generan costos de reparación bastante altos. Cuando tenemos superficies porosas, incrementamos el funcionamiento de residuos del ambiente que el procesamiento de materiales, tenemos aparición de hongos y esto siempre en detrimento de la durabilidad. Y finalmente, pues muy ligado al concepto que hablábamos cuando tocábamos el tema de permeabilidad, tengo mayor contenido de vacíos, tengo una menor densidad, por consiguiente, una menor resistencia del concreto. Estudios indican que cuando tengo en promedio un 5% de aire atrapado naturalmente, como es el caso de cuando hay problemas de vibrado, la resistencia del concreto puede disminuirse hasta un 15%. Resulta que en la planta hacemos el ejercicio supremamente juicioso de fundir un cilindro, cumpliendo todo el procedimiento dado por la CI. En la hora llegamos y tenemos el personal competente, se hace el mismo ejercicio. En los dos lugares tenemos procesos de curado idóneos y el cilindro cumple toda la especificación. Cuando vamos a la realidad de la estructura, vemos que la estructura ya está enferma. ¿Por qué? Porque el proceso de vibrado, de compactación, no se hizo de forma adecuada. Vamos a hablar de 3 tipos de vibrado que se ven en la obra. Es el vibrado interno, se hace a través de un vibrador, generalmente de punta redondeada. El vibrado no solamente es introducir o penetrar el concreto con un equipo que genere diferentes vibraciones para poder hacer la acomodación. Este proceso de vibrado tiene unos procedimientos adecuados. No todos los vibradores son idóneos para todas las estructuras. Y vamos a ver que el calibre del vibrador, el radio de trabajo que tiene este equipo, la frecuencia de vibrado, determina definitivamente el tiempo de vibrado que voy a tener en el elemento. Buenas prácticas en esta etapa del proceso es hacer la inserción del sistema de vibrado, del vibrador, de forma perpendicular a la superficie, no tocar las formaletas y generar una cuadrícula imaginaria en toda el área de trabajo para el vibrado, donde garanticemos, como lo muestra esta gráfica, que el radio de vibrado entre punto y punto está garantizando la compactación
de todo el material que fue colocado. Aquí hay algunas malas prácticas. Uno, pues, lo vemos acá cuando generamos ángulos o hacemos la compactación a través de penetración y manejamos unos ángulos en estas inserciones, o hacemos vibrado, tenemos un vibrador con un radio de trabajo mucho menor y distribuimos el vibrado de esta forma, o dejamos vacíos en el vibrado, independientemente de que el radio de vibrado sea mayor y contemple el espesor del elemento que estoy compactando. Otro tipo de vibrados, que en algunos casos puede ser complementario, es el vibrado externo, que se hace a través de eléctricos que se adhieren a la formaleta y generan el proceso de vibrado correspondiente. En algunos casos, cuando tenemos elementos de gran altura, donde el proceso de vibrado no se puede trabajar a través de elementos de inserción, son una procesos de prefabricado también se utilizan mucho. El sistema de vibrado es el sistema de vibrado superficial a través de reglillas, que también pueden llegar a ser complementarios dependiendo de la estructura que estemos trabajando. Tengamos en cuenta, todo depende de la condición específica que tenga la obra. Es otra de las ideas como parte de las conclusiones que debemos tener. Esta es una de las gamas que tenemos para poder compactar. No podríamos decir el idóneo es uno y otro, hay que evaluar la condición. Algunos problemas que se presentan en la compactación, no los hemos visto, no los deseamos en nuestra estructura, problemas de hormigoneo, de recubrimiento del acero de refuerzo, generan reparaciones que son bastante costosas, generan retrasos en la logística de avance de obra, y tengamos presente, si tenemos en cuenta todos los tips de los que hemos hablado anteriormente, estos problemas que hacen parte del paisaje de las obras hoy en día van a dejar de presentarse. Vemos en esta fotografía pues, un ejercicio que hacen donde tenemos un concreto compactado, un concreto sin compactación. Los invito a que hagamos el ejercicio mental de adicionar qué pasaría con la penetración de un líquido, sea aceite, sea agua, sea cualquier líquido que se les ocurra, si lo ponemos en este tipo de concreto o en este concreto ya acabado o en este tipo. ¿Qué tanto se puede afectar la durabilidad? Hagámonos esa serie de preguntas. ¿Qué pasaría si? Y aquí una mala práctica de compactación donde estamos usando el vibrador para poder hacer la movilización del concreto y no para el objetivo para el cual fue diseñado. Vamos a pasar a la siguiente etapa del proceso. Estamos utilizando parte del esquema que realizamos. El concreto tiene un alto grado de manipulación cuando hablamos de elementos horizontales. Cuando hablamos de elementos horizontales, el proceso de acabado toma gran importancia en las propiedades para las cuales doy un acabado. El acabado lo doy con dos funciones principales. El primero es con una función estructural de uso del elemento, de desgaste de superficie, en términos de durabilidad básicamente, y el otro lo doy por un acabado estético. Vamos a dividir el tipo de acabado de acuerdo al tipo de estructura y vamos a dividirlo entre un acabado vertical y un acabado horizontal. Para un acabado vertical, por ejemplo, como lo estamos viendo en las fotografías, debemos tener en cuenta consideraciones como el tipo de formaleta que voy a utilizar, el tipo
tipo de desmoldante que necesito para lograr el acabado deseado, qué tipo de vibrado. Vamos a acabado. En la mayoría de las fotografías que estoy mostrando, un acabado estético cumple con la función principal de... Veamos acá, perdón. Ah, eh, relacionadas con edad, para las cuales va a estar en las cuales va a estar expuesto el concreto. ¿Qué cambios de temperatura puedo tener que determinan el tipo de acabado de acuerdo a esa función estructural para la cual fue diseñado? ¿Qué desgaste mecánico voy a tener? Resistencia química, entre otros. Si hablamos de acabados horizontales, pues su paso a paso está un poco más establecido. Aquí debemos contemplar que hay una primera etapa de nivelación o enrasado del concreto, un emparejado que se hace en la mayoría de las casas con llanas que permitan que el poro quede abierto para continuar con el proceso de exudación natural en el concreto. Disculpenme un segundo. El alisado del concreto, en este caso estamos mostrando un alisado con helicóptero. En cada una de estas etapas, el punto en el que se manipula el concreto es fundamental y volvemos a trabajar con mano de obra competente, hablar de mano de obra competente para este tipo de acabados. Cuando hacemos el proceso de texturizado, como lo muestra esta figura, también el punto en el que entro a trabajar el concreto es totalmente diferente que cuando hablo de acabados con texturas muy lisas. Aquí, si ustedes ven, el punto de trabajo debe garantizar que el concreto tiene la capacidad para soportar el peso del equipo de trabajo, más la persona que va a hacer la manipulación de la misma. Aquí debo garantizar que el sistema de texturizado que voy a desarrollar quede grabado en la superficie del concreto, y esto lo llevamos a cabo pues, con el conocimiento del punto exacto en el que entra a intervenir el concreto. Acabados especiales. Acabados especiales, cada acabado tiene un punto de trabajo diferente. Cuando voy a trabajar estampados, con la mayoría de fotografías que estamos poniendo acá, el punto de intervención para dar el acabado final es totalmente diferente. Aquí trabajamos con endurecedores superficiales, desmoldantes especiales en polvo, para que logremos los acabados que estamos ilustrando aquí. Entonces, cada consideración, cada etapa de este proceso es totalmente diferente. En elementos verticales, contemplar el tipo de formaleta, el tipo de esmoldante idóneo, su rendimiento, la calidad de la formaleta, el material de la formaleta, de acuerdo a lo que queremos plasmar en la superficie del concreto, va a determinar eh, la calidad de la estructura. Algunos problemas que se presentan. Bueno, aquí les voy a contar un caso que tuvimos hace poco más de un año con concreto arquitectónico, donde se planeó la fundida de un parqueadero, donde se estimaba que por la cantidad de obras que estaban alrededor teníamos suficiente control de condiciones ambientales. Como vimos, el día y la hora de fundida nos marcó un punto clave en el que el concreto tuvo comportamientos diferenciales en una misma fundida, y como vemos en la foto, no consideramos que la sombra que generaba una edificación cercana nos estaba marcando una línea que generó una rata de evaporación superficial diferente en una zona y otra, y tuvimos este tipo de patologías. Todo por no planear adecuadamente el proceso de acabado que queríamos conseguir con este parqueadero. Finalmente, y
vamos a tocar muy rápidamente qué es curado. El curado, de forma muy general, está enfocado a garantizar la humedad y la temperatura del concreto en estado endurecido. Ese es el proceso de curado. Controlar y mantener condiciones de humedad y temperatura controlada que favorecen la calidad del concreto. ¿Y para qué lo hago? Básicamente para garantizar la hidratación de la partícula de cemento, que eso va en pro del desarrollo de resistencias, para disminuir una fisuración como la que vemos en la foto, que no es deseada, se genera por procesos de contracción del concreto, para garantizar la durabilidad del mismo. ¿Cuándo lo hago? Bueno, el momento adecuado es en el que el concreto pierde el brillo superficial, ahí tengo que entrar a intervenir, pero eso depende del sistema de acabado que estoy utilizando. No todos los concretos tienen el mismo momento para entrar a hacer este trabajo ni la misma tecnología. ¿Cómo lo debo hacer? Lo puedo hacer con agua. El agua es el curador más eficiente que pueda existir en la industria, un poco costoso porque hacerlo de forma adecuada requiere generar inundaciones de los elementos, inundar el elemento y garantizar que durante los primeros 7 días esa película de agua va a estar estable. Así puedo tener un control de humedad y temperatura en la estructura. Puedo hacerlo a través de membranas de curado, que son base parafina, de forma muy general, para concretos convencionales, y son concretos especiales, ya uso otro tipo de tecnologías, o puedo hacerlo a través de tecnologías de materiales adherentes que buscan generar un microclima en la estructura y aprovechar la humedad del concreto para generar ese desarrollo de resistencias. Pero ¿qué pasa acá? Resulta que cumplimos con cada una de esas etapas del proceso. Hicimos el proceso de curado adecuado, hicimos el acabado, el concretero llegó a tiempo, llevó el concreto que queríamos, pero se siguen presentando problemas, problemas y más problemas. Y aquí tenemos que devolvernos a la planeación, tenemos que hacer trazabilidad. Para poder hacer trazabilidad, pues entonces arranco por una inspección de formaletas. Escogí la formaleta idónea, tuvo la suficiente rigidez que me permitiera evitar fugas de concreto, la altura de vaciado la contemplé, tuve puntos de control para que esas formaletas estuvieran de la forma idónea, eran herméticas o no, el tipo de desmoldante que utilicé fue el adecuado o no, lo utilicé en el rendimiento requerido. Aquí algunas normas de referencia en la NSR y en la ACI, que valdría la pena que revisaran posterior la capacitación para poder implementar todas estas consideraciones en sus obras. Reviso la planeación de mesero de refuerzo, tenía la resistencia especificada, tuve el recubrimiento mínimo, veíamos un muro allí con un problema de recubrimiento, bueno, ¿qué pasó allí? Ya tenemos claro por dónde estuvo la falla, estaba el recubrimiento limpio, se usaban las panelitas que hablábamos en estas estructuras horizontales, cómo estaba la temperatura en ese momento, que pudo haber, o cómo estaba la temperatura del acero de refuerzo que pudo haber afectado un problema de fisuración, y algunas normas de referencia que también los invito a consultar. En el aligeramiento también puedo revisar si tuve algún problema de planeación. Resulta que el problema que presentó fue un problema de volumen faltante. Bueno, voy y reviso el aligeramiento y confirmo si las dimensiones que estaban en el diseño son las mismas dimensiones que llegaron en el aligeramiento que utilicé para mi placa, la limpieza del aligeramiento cómo estaba, cómo fue el paso a paso de la instalación, si era un aligeramiento hermético o de pronto tuvo algunos posibles fugas. Y eso lo podemos ver cuando hacemos el desencofre. Eran aligeramientos rígidos. Bueno, todo esto tenemos que contemplarlo. Y finalmente, cómo hacer una inspección sobre las instalaciones embebidas, siguiendo algunos tips de los que estamos ilustrando en este momento.
Guías normativas, siempre los llevo a la NSR 10, cada capítulo, el capítulo C, en cada numeral describe cuál es ese deber ser que debemos cumplir para tener estructuras idóneas. Algunos imprevistos, siempre que hacemos planeación, debemos contemplar los imprevistos, debemos saber a qué nos podemos enfrentar para poder definir ese plan A, ese plan B o ese plan C. Condiciones ambientales, no podemos generalizar que arranqué mi estructura en febrero, y en febrero estaba haciendo un clima soleado, temperaturas de 25, 24 grados, resulta que llegó época de lluvia, volvió a fundir en el mes de marzo o abril y la condición ambiental cambió. Todas esas condiciones generan unas decisiones en términos logísticos que debo contemplar como parte de los imprevistos. Daños de los equipos pueden pasar, debo contemplarlos para saber qué decisión voy a tomar sobre la disposición del concreto. Esas decisiones, volvemos al punto que hemos resaltado en esta capacitación, esas decisiones debe tomarlas personal competente. ¿Quién es el dueño de la obra? Es el que puede decir si ese concreto puede ir a otra estructura, es un concreto que debe desecharse de acuerdo a las características del mismo. Algunos tips de los errores más comunes. Yo lo resumo en los 10 pecados capitales en contra del concreto. Utilizar tablas universales de dosificación. Sinceramente, decir que siempre voy a necesitar 300 kilos de cemento para producir un concreto de 3000 PSI es totalmente incorrecto. Las características de material de cada zona, las condiciones de cada fundida, las condiciones de cada uno de los materiales son diferentes y no puedo hablar de dosificaciones estándar universales. Por eso siempre hablamos, el concreto es un producto hecho a la medida de acuerdo a la estructura que vamos a construir. Solicitar diseños con consideraciones mínimas. Nos remitimos al comienzo de nuestra charla. Este pecado capital va en contra de los requerimientos que hoy en día tienen las constructoras. Pedir o permitir que se replastifique el concreto con agua cuando ha perdido parte de su manejabilidad por algunas demoras en obra. Ese es un pecado grandísimo que afecta la durabilidad y afecta la condición de colocación. Emplear mezclas con consistencias inadecuadas. Debo tener en cuenta, volvemos al mismo punto, diseñar la mezcla de acuerdo a la condición de mi estructura, poder customizarla de tal forma que esa columna va a quedar en las condiciones que la trabajó el diseñador estructural o quien haya hecho la especificación de mezcla. Un quinto pecado capital, utilizar formaletas fuera de especificación. No solamente en concreto convencional nos acostumbramos a ver esas fugas de pasta en las esquinas, esos problemas de acabado que resanamos con un mortero muchas veces de baja especificación. Todos estos problemas se pueden solucionar si somos conscientes de la importancia de llevar a cabo cada proceso de forma adecuada. Confiar los procesos a personal que no tienen las competencias para poder desarrollarlo, un sexto pecado capital. El séptimo, pues es una excesiva demora en la colocación. Sabemos que apenas se hidrata la partícula de cemento ahí, el proceso no se puede devolver y tenemos un tiempo limitado para la colocación. Trabajemos de forma sincronizada para que esto sea una realidad de una estructura bien concebida. No ejercer los controles de calidad adecuados, pues si no controlo, no mejoro, y si no controlo, pues no tengo idea de qué está pasando en mi estructura. Tener un buen sistema de curado. Mañana vamos a tener la posibilidad de profundizar en esta etapa, que es una de las más importantes dentro de todo el proceso de colocación y acabado de concreto en obra. Y finalmente, pues basarnos en esa premisa de
El concreto es noble, el concreto lo soporta todos los errores que cometo en la obra y basada en eso, abusar de él. Como última reflexión, los invito a que veamos esta imagen y revisemos lo que hemos aprendido hasta el día de hoy. Hemos pasado por conocer bastante sobre tecnología del concreto a través de aditivos, de esa especialidad que se ha desarrollado y cómo ha evolucionado un concreto que antes era concebido sin aditivos y hoy es indispensable el uso de ellos. Eso es tecnología, eso es evolución. Como también hoy en día a través de diferentes medios, esta onda digital que nos tiene hoy desarrollando planes de formación por Zoom y videos simultáneos y en vivo, cómo hemos evolucionado en estas herramientas tecnológicas donde la información fluye permanentemente. Hay protocolos adecuados, experiencias, todo está disponible para que nuestro conocimiento asimismo avance y podamos llevarlo a cabo en nuestros procesos constructivos. Y sin embargo, en algunos casos, seguimos siendo uga uga, seguimos manejando el concreto de la forma tradicional, no invertimos en procesos de capacitación para cada persona que hace, un ejemplo, la manipulación del vibrador para que lo haga de la forma idónea, invertimos en formaletas adecuadas y nos estancamos en temas de percepción, de ideología. Entonces, ¿cómo queremos manejar el concreto? Invitaciones a que no lo sigamos manejando uga uga, sino evolucionemos también nosotros desde el pensamiento crítico y podamos ver que las cosas en obra siempre se van a poder hacer mejor. Bueno, dudas, preguntas, inquietudes. Aquí ya terminamos la etapa de, digamos que de formación. Los voy a dejar con la ingeniera Sandra Rodríguez. Voy a habilitar el micrófono por si hay alguna inquietud que quieran resolver conmigo. El ingeniero Miguel Santamaría también me va a estar apoyando en caso de que requiramos una respuesta un poco más profunda. A ver, ¿dónde está? Perdón, es aquí. Ingeniera Sandra, ¿puedes abrir tu micrófono para poder hacer el desarrollo de las preguntas?
Listo. Buenas tardes. No sé si me escucharon la primera pregunta. No, no escuché. Qué pena contigo. Listo. Entonces, vamos a empezar nuestra sección de respuestas a las dudas, a las preguntas que nos han hecho aquí por Zoom y también por YouTube. La primera pregunta es, en cuanto al tiempo de mezclado, de acuerdo al volumen, ¿en qué normativa lo especifica o dónde puedo encontrar este dato? El tiempo, no sé si se refiere al tiempo de mezclado del concreto en obra, imagino que se refiere a eso. Mira, no hay una normativa que establezca cuál es el tiempo de mezclado. Como lo hablábamos en la presentación, el tiempo de mezclado depende de muchas variables, el tipo de mezcla, del asentamiento del concreto, la secuencia de cargue, el tipo de mezclado que se vaya a realizar, si es una mixer, un carro que tiene una olla mezcladora y tiene las aspas correspondientes para realizar el proceso de mezclado, o la planta de concretos quien realiza este proceso. Se habla de que 1 minuto por metro cúbico es el promedio de mezclado que deberíamos tener en cuenta. Sin embargo, me voy a las características del concreto y a trabajarlo de forma independiente, de acuerdo al tipo de mezcla y de mezclado. Perfecto. La segunda pregunta, Rodrigo Bernal nos pregunta, cuando la constructora no utiliza todo el volumen de la mezcla y devuelve una parte, por ejemplo, 2 metros cúbicos, ¿qué solución propone Toxemen para tratar ese hormigón y evitar enviarlo al botadero? Mira, existen diferentes prácticas. Con una prefabricadora y un concretero que está ubicado en el Tolima, estuvimos trabajando un proyecto, más allá de utilizar tecnología para de pronto convertir este concreto en un agregado reciclado, hablábamos de proyectos de carácter social. Existen diferentes alternativas. Uno de esos es poder desarrollar formaletas para mobiliario de población vulnerable, y todos estos residuos pueden aprovecharse con un objetivo diferente, de pronto a generar un reproceso y un uso adicional de este material. Gracias. Galaxy A30, ese es el usuario que nos indica allí, dice, después de que se acabe el cargue, el viaje, dependiendo de su volumen, ¿cuánto tiempo debemos esperar para sacar el asentamiento? Bueno, es muy similar a la primera pregunta. Lo importante es garantizar, si queremos poner un tiempo promedio, hablemos de 1 minuto por metro cúbico. Por inspección visual podemos evaluar en muchos casos si el concreto ya se encuentra homogéneo en su totalidad, además de la experiencia que tiene un concretero por el volumen de mezcla que produce diariamente. Podemos determinar cuál es el punto idóneo para tomar ensayos de laboratorio, pero podemos concluir que el tiempo está enfocado en 1 metro cúbico. La siguiente pregunta es de L. Kanchay y nos indica qué tan importante es el ensayo de asentamiento para la aceptación o rechazo del mixer para el vaciado del concreto. Bueno, el asentamiento es, digamos que uno de los ensayos más importantes, porque a través de él no solamente conozco la fluidez de la mezcla, sino puedo, igual que lo hablé en el proceso anterior, hacer una inspección visual y determinar si el concreto tiene algún grado de segregación, si tiene la cohesividad adecuada, si está fuera de especificación de esa condición de fluidez que ya pacté con el concretero de acuerdo a la estructura que voy a fundir. Entonces, no solamente el ensayo de asentamiento me va a determinar qué tan fluido, me muestra otra cantidad de propiedades que me permiten aceptar o rechazar un concreto. En conclusión, súper importante hacerlo y hacerlo con el personal competente para eso, que conozca la norma, ojalá esté certificado y tengamos las condiciones para desarrollar el ensayo de forma adecuada. Otra pregunta que nos hacen es ¿con qué material se purga? Bueno,
la tecnología tradicional para purgar la tubería antes de recibir el concreto se hace a través de mezcla de cemento, arena y agua. Hoy en día conocemos tecnologías que se utilizan también para este mismo propósito, que son tecnologías amigables con el medio ambiente y están enfocadas no solamente a garantizar el flujo de concreto por la longitud de tubería que requiramos para llevar el concreto hasta el elemento, sino que también van pro de garantizar la durabilidad de la tubería. No afecta al concreto y demás. Hay varios proveedores aquí en Colombia que pueden suministrar este material. Nos pregunta Laura Camila con respecto a la temperatura para el curado, de acuerdo de cuánto tiene que ser la temperatura promedio del agua que se utiliza para el curado de los especímenes de concreto. En el momento de falla, ¿esto puede afectar la resistencia a la compresión? Claro que sí. Bueno, la temperatura de curado depende del sistema de curado que esté trabajando. Si voy a trabajar curados acelerados, hablando de concretos postensados, ahí ya tengo que entrar a conocer un poco más ese proceso de ganancia de temperatura y control de temperatura hasta llegar a la estabilidad del proceso de curado con la temperatura ambiente y del elemento para poder retirar este proceso. Miguel, ahí me podrías apoyar, si mal no estoy, está la temperatura del agua en un proceso convencional, está en 23 más o menos 2 grados centígrados. Buenas tardes. Sí, dependiendo del tipo de curado que se vaya a hacer, sí, cuando es el curado de los especímenes que van a ser ensayados, este curado hay que tener en cuenta si se va a hacer curado a nivel de laboratorio o si se va a hacer curado en obra. Si es un curado a nivel de laboratorio, se hace estandarizado en 23 más o menos 2, de acuerdo a lo que dice la norma en este efecto. Si se va a hacer a nivel de obra, entonces existen dos curados. Está el curado inicial, que el curado inicial puede estar entre 16 y 20, y más o menos entre 16 y 26 grados de temperatura, dependiendo de la resistencia del elemento que estoy curando. Y ese curado inicial se da por las primeras 36 horas. Luego se hace el curado normal, que va en temperatura de 23 más o menos 2 grados en pileta normal. ¿Listo? Pero ese es más o menos el curado el curado estándar para un espécimen de concreto. Ya cuando se quieren hacer otro tipo de curado, por ejemplo, si yo quiero hacer curado acelerado o algo por alguna situación que yo quiera ver de ese concreto, pues yo lo puedo hacer, pero ese es las temperaturas de curado estandarizados por norma. Para complementar la respuesta, nos preguntaban si afecta la resistencia del concreto. Claro que sí, a mayor temperatura de curado tenemos mayor desarrollo de resistencia. Pero vuelvo a la reflexión, podemos hacer todas estas prácticas. Si el elemento no las está contemplando, no me va a mostrar una realidad del desarrollo de resistencia de la estructura. Muchas gracias. Nos pregunta por YouTube Alejus M. Por favor, ¿dónde puedo conseguir un manual de bombeo del concreto? ¿Me podrían dar una referencia? Un manual de bombeo, bueno, las bombas traen su propio manual, cada bomba tiene unas características diferentes en los pistones, en la fuerza de bombeo, etcétera. Te invitaría a que revisáramos un poco las especificaciones. Allí tenemos manual de bombeo. Sin embargo, nosotros tenemos en nuestra página web, si quieres igual, aquí dejo mis datos, para que me envíes un correo, compartimos
el SPEC o algunos documentos que hemos desarrollado de buenas prácticas para bombeo de concreto. Muchas gracias. 2M Estudio nos pregunta, ¿qué literatura recomiendan para empezar a profundizar más en el estudio del concreto? Bueno, literatura hay bastante. Aquí en Colombia, Diego Sánchez de Guzmán ha escrito libros interesantes sobre el concreto. El ingeniero Ricardo Matallana desarrolló un libro donde habla de cada uno de los materiales constituyentes del concreto y está muy aterrizado a la realidad de Colombia. La PCA también tiene literatura interesante. Nosotros en nuestra página web los invito a que entren www.toxemen.com.co y allí tenemos un espacio técnico donde no solamente encuentran información de concreto, igual que en nuestras redes sociales estamos publicando permanentemente, encuentran información sobre los diferentes productos y sistemas que manejamos. La siguiente pregunta es Carolina. Carolina nos indica, ¿qué equipos se utilizan para el vibrado de columnas altas? Bueno, para el vibrado de columnas altas, aquí recuerdo una frase que les dije, cada decisión que se tome depende de la condición específica de la obra. En condiciones altas muchas veces la logística de fundida se hace de forma especial. Los vibradores externos son una buena práctica para poder llevarlo a cabo y hacerlo en secuencias de fundida o con sistemas que puedan acercar un poco al concreto para que no se vaya a generar segregación. Podríamos evaluarlo dependiendo de la altura de la que estemos hablando. Te dejo aquí también mis datos. Perfecto. Juan Sebastián nos pregunta, ¿cómo manejo el acabado de un concreto cuando tengo diferencias climáticas en el mismo lugar? Por ejemplo, cuando hay sol, sombra en el mismo concreto. Una buena práctica para poder generar un acabado homogéneo en la superficie del concreto se realiza a través de barreras contra viento, a poner carpas en toda el área de trabajo para que no tengamos condiciones diferenciales por temas de temperatura. Las carpas son fundamentales con todas las barreras que estábamos hablando. En caso de que empiece a llover, pues sabemos que el acabado del concreto no se va a afectar. Además de trabajar con mezclas de concreto para el tipo de estructuras. Hoy en día, cuando hablamos de concretos horizontales, que tienen áreas bastante grandes expuestas, planear la logística de fundida para poder hacer el trabajo de acuerdo a las cuadrillas que tengo disponibles para ello es supremamente importante, y a trabajar con tecnologías como fibras para concreto y herramientas adecuadas hacen parte de ese deber ser. Carlos Ortiz nos pregunta, ¿qué químicos maneja Toxamen para corregir el asentamiento cuando el mixer llega atrasado y el slump no da, como para no devolver el camión? Bueno, los aditivos idóneos para recuperar el asentamiento en obra son los aditivos superplastificantes. Ayer los veíamos con más detalle en la charla del ingeniero Miguel Santamaría. El punto idóneo de dosificación dependerá de la ganancia de calor de hidratación que tenga la mezcla. Entonces, si el vehículo tiene un tiempo de transporte de planta a hora, solamente de media hora, pues no tengo que hacer una evaluación muy robusta para determinar la dosis del policarboxilato de la línea Plastol de Toxement para poder hacer la recuperación de asentamiento. Pero si voy a hacer la recuperación ya después del tiempo máximo para la cual fue diseñado, pues la alternativa o el plan B es descartar el concreto.
Desde YouTube, Cristian Javier Luque nos pregunta, ¿en qué forma se afecta la hidratación del concreto en la obra cuando hay demoras en la colocación? Del 1 al 10, ¿cómo afectaría su resistencia? ¿Me puedes repetir la pregunta? No escuché muy bien. Desde YouTube, Cristian Javier Luque nos pregunta, ¿en qué forma se afecta la hidratación del concreto en la obra cuando hay demoras en la colocación? Del 1 al 10, ¿cómo afectaría su resistencia? Bueno, la hidratación del concreto, ¿cómo podría afectarse? Bueno, am, no sabría decirte, yo no veo que la demora en el proceso modifique la hidratación del concreto si no hago ninguna manipulación de la mezcla. Eh, si la demora se presenta en el proceso de acabado y demoro el arranque de la siguiente etapa, que es el proceso de curado, sí puedo tener algunos inconvenientes. Pero desde que no haga ninguna manipulación de la mezcla, no debería tener ningún inconveniente. Desde YouTube, Antonio Silvera nos pregunta, ¿qué tratamiento se le puede dar al concreto en el proceso de fundida si no se prevé altas temperaturas ambiente? ¿Me repites, perdón? ¿Qué trata? De YouTube, Antonio Silvera nos pregunta, ¿qué tratamiento se le puede dar al concreto en el proceso de fundida si no se prevén altas temperaturas ambiente? Bueno, todo esto hace parte de la planeación. Si yo no preveo alta temperatura ambiente y mi diseño de mezcla está diseñado para una temperatura en un rango de trabajo de más o menos 2 o 3 grados centígrados por encima o por debajo, pues ya no tengo ninguna opción para poder recuperar el concreto. En algunos casos, y hay que evaluarlo eh, con cada concreto, como lo veíamos ayer con el ingeniero Miguel, cuando arranca la hidratación de la partícula de cemento y tengo una condición ambiental agresiva, pues ya el proceso de calor de hidratación no se puede revertir. ¿Qué buenas prácticas puedo tener? Controlar la temperatura de la formaleta puede ser una alternativa. Generar condiciones controladas a través de elementos que no aumenten la temperatura de trabajo en herramientas, desmoldantes, formaletas, acero de refuerzo, puede ayudar un poco al control de temperatura. Sin embargo, la temperatura no, digamos que si va por encima de estos rangos que hablaba inicialmente, pues esos cambios no pasan de un momento a otro, a no ser que sea porque la temperatura baja y arranca una lluvia que no estaba presupuestada, pero hacia arriba no es tan probable. Bueno, y aquí nos envían desde YouTube la última pregunta que tenemos. Jair Esteban Pinzón nos pregunta, ¿cuál es el impacto en la durabilidad y homogeneidad del acabado arquitectónico del concreto por efecto de lijado y emparejado con medios abrasivos, intentando mejorar la superficie? Bueno, siempre que yo haga un trabajo mecánico sobre una superficie de concreto, pues va a generar un desgaste y eso va a incidir directamente en la durabilidad del concreto si no contemplo algún tipo de sello o recubrimiento posterior. En el concreto arquitectónico, en el momento en el que haga el trabajo, por el caso, si voy a hacer un proceso de alisado con, se me olvidó el nombre, con helicóptero, pues el helicóptero va a generar una ganancia de calor superficial que va a afectar, además del color, porque voy a quemar demasiado la superficie,
puedo estar afectando condiciones como fisuración en forma de mapeo en la superficie del concreto y afectar también cualquier tipo de endurecedor o recubrimiento adicional. Entonces, dependiendo del sistema que se utilice, del tipo de desgaste que estemos hablando, asimismo va a afectar el cambio de tonalidad en el concreto. Importante, todos estos procesos se pueden realizar. Lo importante es utilizar la herramienta adecuada para ello. No utilizar aspas tradicionales, sino utilizar aspas de materiales que no vayan a generar este tipo de patologías. Bueno, muchas gracias a la ingeniera Mariana y el ingeniero Miguel. Hasta el momento no tenemos más preguntas. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestra página web, a través del correo de la ingeniera Mariana que está aquí, o también a través del correo de mercadeo, que es mercadeo@toxemen.com.co. Ya lo estamos aquí colocando en el chat, el área de mercadeo ya lo está colocando para que ustedes nos puedan hacer alguna pregunta, solicitud que deseen. De otro lado, recuerden que la conferencia también está siendo grabada en YouTube, en nuestro canal de YouTube, de Toxemen en YouTube, pueden consultarla. Muchas gracias a todos por asistir. Bueno, gracias a todos. Los esperamos entonces el día de mañana en la conferencia de curado de concreto liderada por el ingeniero Juan Carlos Acero. A la misma hora, 2 p.m. nos vemos conectados. Feliz tarde.